Entonces, fíjense en este momento, o sea, cuando uno está trabajando en computación gráfica, ¿qué es lo primero? Uno primero construye la escena, ¿verdad? Que sería, en el caso de nuestra visualización, tendríamos la renderización de nuestra superficie del triángulo. Entonces, aquí está una escena generada, ¿por qué? Por objetos geométricos, ¿no? Entonces, fíjense en la siguiente escena. Aquí esto es una escena donde hay una tetera, ¿verdad? Un torus generado por pequeños rectángulos, una prisma, etc. O sea, quiere decir que hacemos la geometría. De esa geometría, ¿verdad? Entonces, podríamos visualizar dándole color a los ejes, ¿verdad? A las aristas que conforman. Sin embargo, allí el realismo no se ve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este torus lo vemos muy poco realista, ¿verdad? Ese torus es como una dona, ¿cierto? Pero entonces da la sensación de que es un todo muy cuadrático, ¿no? Igual que esta tetera está muy cuadrática. ¿Por qué? Porque se está usando como elementos geométricos, pues rectángulos o cuadrados, ¿verdad? Igual pasa con esta esfera. Esta esfera está construida, ¿verdad? Basada en rectángulos, ¿verdad? Bien, entonces fíjense que en la siguiente lámina, entonces si nosotros hacemos un modelo de una escena utilizando el esquema de solamente luz del ambiente, entonces cuando tenemos luz del ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los objetos se pintan de manera plana, ¿sí? Y ya vamos a ver que el sombreado que responde a solamente el modelo de iluminación de luz del ambiente, pues se va a conocer como flat shading, o sea, pintado plano, que todavía no hemos entrado, pero responde a un modelo de iluminación del ambiente. Fíjense que el cono, pues pierde la idea de tridimensionalidad, ¿verdad? Ese cono se transforma en una silueta de un triángulo. La esfera, ¿verdad?, pierde su efecto tridimensional y se transforma en una silueta de una casi circunferencia. Sin embargo, si vemos la lámina anterior, ¿verdad?, ¿qué tenemos allí? Que bueno, el cono está definido, ¿verdad?, sus ejes que nos determinan su construcción, ¿verdad? Vemos aquí las aristas que conforman este cubo, las aristas que conforman esta tetera, pero al pintarlo con el modelo de iluminación de solamente contribución de luz del ambiente, pues ese objeto tridimensional se pierde, ¿cierto? Se ve la sensación que no es la correcta, ¿verdad? Después dijo, bueno, pero nosotros vamos ahora, ¿verdad?, a cambiar, queremos hacer una mejor distribución del color, ¿verdad? Entonces, fíjense que en este pintado solamente hay uso del modelo de iluminación del ambiente. Hemos introducido que, bueno, qué posibilidades habría de que nosotros incorporáramos la posibilidad de tener la contribución difusa, ¿verdad? Entonces, cuando ya le incorporamos al modelo de pintado la parte difusa, ¿verdad? Fíjense que ya la estructura tridimensional va apareciendo, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Porque no solamente la contribución del ambiente, sino también la contribución difusa que estamos considerando la orientación de la fuente de la luz, la orientación de la persona que está viendo el objeto, etc., ¿verdad? Eso sería, ¿verdad?, un pintado de una escena con luz del ambiente más luz difusa, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora viene la parte especular. Entonces vamos a la parte especular, o sea, que es la parte del brillo, ¿no? En este caso, los objetos son modelados utilizando reflexión difusa, ¿verdad? Aparecen opacos y mate, ya lo vimos. Muchas superficies de la vida real son brillantes, por lo tanto, debemos de rescatar ese atributo. Y ese brillo está orientado hacia qué? Hacia el ángulo donde está el observador. Porque usted puede tener una superficie muy brillante, pero si usted está de espalda al objeto brillante no lo va a ver. Y si usted está de espalda al objeto brillante tampoco brilla, porque ¿para qué voy a gastar tiempo yo en calcular algo que no se está viendo, ¿verdad?
Entonces por eso dice allí, utilizando cierto ángulo de visión. ¿Por qué? Porque también puede ser que usando cierto ángulo de visión, a pesar de que la luz incida sobre él, pues si lo ponemos en un ángulo completamente horizontal y la luz está justamente horizontal, pues tampoco el brillo se va a ver, ¿verdad? La superficie brillante refleja una alta cantidad de luz incidental. O sea, ¿dónde va a estar esa luz incidental? En ese cono donde justamente el observador está posicionado, se va a formar ese cono de visión especular donde la luz va a tener una alta intensidad, ¿verdad? Entonces ahí está el grafiquito, ¿verdad? Cuando tenemos la luz especular, si nosotros rescatamos, ¿verdad? Si quitamos esta parte del gráfico, estaríamos en ¿qué? En la parte difusa. Que tendríamos el cálculo de la parte difusa, tiene que ver como el producto escalar entre la normal a la superficie y el vector de orientación hacia la fuente de luz. Pero ahora estamos incorporando, ¿verdad?, la parte especular. Entonces entra el observador en la parte difusa, independientemente de donde se encuentre el observador, se va a ver igual. ¿Por qué? Porque es mate, ¿cierto? Mientras que en el caso de la especular no es lo mismo, ¿verdad?, que el observador se pare acá a que el observador se pare acá, ¿cierto? Va a depender de dónde está el observador. Entonces cuando estamos haciendo cálculo del modelo de iluminación donde interviene el observador, entonces el observador ya, ¿qué hay otro? ¿Qué interviene? Entonces hay dos vectores, ¿verdad? Un vector que es el vector reflexión, o sea, la luz choca contra el punto donde queremos y refleja. Pero si justamente el observador está en el vector de máxima reflexión, veremos el máximo brillo, tendríamos la sensación de estar encandilado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente estamos en el punto de máxima incidencia de luz reflejada, ¿verdad? Entonces tenemos el vector de reflexión más el vector que me orienta hacia donde está el observador. Entonces fíjense que aquí hay un ángulo. Cuando el ángulo de observación es el mismo, es cero, ¿verdad? La diferencia es que el vector de observación está justamente montado donde está el vector de reflexión, tendríamos la máxima incidencia de brillo en nuestros ojos, ¿verdad? Entonces fíjense, tenemos para nuestro modelo, para construir nuestro modelo de reflexión especular, el vector dirección hacia la fuente de la luz, la normal a la superficie, el ángulo que forma, ¿verdad?, θ, el ángulo que forma la normal a la superficie con el vector de dirección. Después tendríamos phi, que es el ángulo que existe entre el vector reflector y el vector de visión, de dirección de visión, donde se encuentra el observador. ¿Esos elementos son determinados? Sí. Nosotros conocemos las coordenadas donde está la fuente de luz, conocemos las coordenadas donde está el observador, conocemos la coordenada del punto que queremos calcular la iluminación. O sea que conociendo esas coordenadas podemos conocer los vectores. O sea que no es nada escondido lo que hay allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que bueno, ahorita vi las regiones visibles, las superficies brillantes son estrechas. Evidentemente son estrechas porque esa sensación de brillo es un punto de brillo. O sea, cuando tenemos una superficie brillante, cuando enfocamos la luz no brilla todo, sino donde justamente nosotros nos estamos viendo, vamos dando brillo por las regiones visibles. En superficies opacas son amplias, mientras que las brillantes son estrechas. La máxima intensidad es a lo largo del vector R. O sea, ¿dónde va a estar la máxima intensidad? Sobre el vector de reflexión. La reflexión especular depende de phi. ¿Y quién es phi? El ángulo que hay entre el vector de ubicación de la persona que está observando y el vector de reflexión, ¿verdad? Después, entonces, ¿cómo elegir la función f? Porque fíjense que la intensidad de superficie es la intensidad de la fuente de luz por f de phi. ¿Y cuál es f de phi? Entonces, nuestra reflexión va a estar aquí, en este ámbito, y la reflexión especular va a estar en función proporcional a ese coseno a la n de phi. Entonces, eso por la física de la reflexión, ¿verdad? De tal manera que la reflexión especular también depende de la incidencia de θ, rayo de luz, el modelo completo de iluminación sería así, ¿verdad? La contribución que me genera la intensidad del ambiente, más la contribución que me genera la parte difusa, más la contribución que me genera la parte especular. Ya este lo conocemos, Ka por IA más KD por IP entre D más D sub 0, ¿verdad? Haciendo uso de esta, por el producto escalar entre el vector normal a la superficie por el vector